Imaginamos por un momento un país que está completamente agotado, agotado de revoluciones, de guerras, de caos constante. Y ahora, imaginemos que la solución para todo eso es construir una paz que en realidad es una especie de ilusión pactada. Pues bien, de eso va la Restauración española. Hoy vamos a meternos de lleno en esta maquinaria política tan compleja para entender cómo se diseñó y por qué, a pesar de que funcionó durante un tiempo, en el fondo llevaba la semilla de su propio fracaso. Esta era la gran pregunta, la clave de todo. España venía de un periodo tremendo, el sexenio democrático, 6 años de una inestabilidad política brutal. Así que todo el mundo se preguntaba lo mismo. ¿Cómo se puede poner orden? ¿Cómo se construye algo estable sobre las cenizas de tantos pronunciamientos militares, guerras y líos políticos? Bueno, pues vamos al lío. Primera parada, el fin del caos. Porque para entender la solución que se inventaron, primero hay que entender la magnitud del problema. Hay que viajar a ese momento de agotamiento total, justo antes de que volviera la monarquía. A ver, echemos un ojo a las fechas, que son clave. Entre el 68 y el 74, el sexenio democrático deja al país exhausto. Y en medio de ese hartazgo general aparece una figura fundamental, Antonio Cánovas del Castillo, el cerebro de toda la operación. Su plan era un regreso tranquilo de la monarquía, que se legitimara con el Manifiesto de Sandhurst en diciembre del 74. Ahí, el príncipe Alfonso prometía ser un rey moderno, constitucional. ¿Pero qué pasó? Que los militares tenían más prisa. Unas semanas después, el general Martínez Campos se adelanta en Sagunto y proclama a Alfonso rey. Ojo, este no era el plan de Cánovas, él quería hacerlo de forma civil, pero el resultado fue el mismo. En enero de 1875, Alfonso XII entraba en Madrid y la restauración ya era una realidad. Vale, ya tenemos al rey en Madrid. ¿Y ahora qué? Pues ahora entra en juego el plan maestro. El plan de Cánovas. Aquí es donde nos metemos en la arquitectura del sistema. Cánovas era un tipo muy listo. No quería simplemente volver a lo de antes, quería construir algo nuevo, algo que funcionara. Un plan muy meditado, con 4 pilares para que, en teoría, el caos no pudiera volver nunca más. Vamos a ver estos 4 puntos que tienen miga. Primero, una monarquía fuerte pero con una cara nueva. Hacía falta un rey que no provocara el rechazo que generaba su madre, Isabel II. Alfonso XII era perfecto. Segundo, una constitución, pero que fuera elástica, flexible. Un texto de mínimos donde pudieran sentirse cómodos tanto los conservadores como los liberales más progresistas. Tercero, y esto es fundamental, sacar a los militares de la política. Se acabó lo de los pronunciamientos. Se les dio dinero y poder en sus cuarteles, pero se les dejó claro que su trabajo era defender el país, no gobernarlo. Y cuarto, el gran invento, el bipartidismo, al estilo inglés. 2 grandes partidos que se van turnando en el poder de forma pacífica. Sobre el papel, la verdad sonaba genial. Claro, todo este plan necesitaba un manual de instrucciones. Y ese manual fue la Constitución de 1876. Estas son las reglas del juego. Y ojo, no era una constitución de grandes ideales. Era una constitución pragmática. Un documento hecho para durar. Y, vaya si duró, casi 50 años. Lo interesante de esta constitución es lo astuta que es. Fijaos, ¿la soberanía de quién es? Pues compartida. Ni para el rey solo ni para el pueblo solo. Para los dos. Así todos contentos. El sufragio. ¿Quién vota? Pues no se define. Se deja en el aire. Esto fue una jugada maestra. Porque permitió empezar con un sufragio censitario, donde solo votaban los ricos, y luego, en 1890, ampliarlo al sufragio universal masculino sin tener que cambiar la Constitución. ¿Y la religión? Pues también un equilibrio. El catolicismo es la oficial, para contentar a la Iglesia, pero se tolera la libertad de culto en privado para no enfadar a los liberales. Un traje hecho a medida para garantizar la estabilidad. Y ojo con esto, porque aquí está el verdadero corazón del sistema, el rey. En la Restauración, el rey no era un florero, para nada. Era el gran árbitro. Él nombraba al gobierno, era el jefe supremo del ejército y, lo más importante de todo, tenía el poder de disolver las cortes cuando quisiera. Él era quien ponía en marcha toda la maquinaria del turno que vamos a ver ahora. El monarca era la pieza que hacía girar todo el engranaje. Venga, que ahora llegamos al meollo de la cuestión, a la parte más famosa y, bueno, también la más tramposa del sistema, el turno y el fraude, el famoso turno pacífico en el poder, que en realidad era posible gracias a un fraude electoral masivo y organizado.
Cánovas crea dos grandes partidos dinásticos, es decir, que aceptaban a la monarquía. Por un lado, su propio partido, el conservador, y por otro, una oposición leal, el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta. Sobre el papel, defendían cosas distintas. Unos, el orden y la propiedad, otros, las reformas sociales y la educación. Pero en la práctica, los dos estaban de acuerdo en lo fundamental. Había que respetar la monarquía, la Constitución, y sobre todo, había que turnarse en el poder para mantener a los republicanos y a los socialistas fuera del juego. Y aquí está la genialidad o la trampa, según se mire. El sistema de la Restauración funcionaba al revés que una democracia normal. Las elecciones no decidían quién iba a gobernar. Era el gobierno el que fabricaba el resultado de las elecciones. Cuando un partido se desgastaba, el rey llamaba al líder de la oposición, le nombraba presidente, este convocaba elecciones y, ¡sorpresa!, siempre las ganaba. Pero, ¿cómo se conseguía esta magia? Pues el primer paso de esta magia electoral era el encasillado. Esto era literal. El ministro de la Gobernación, desde su despacho en Madrid, cogía el mapa de España y, como si fuera un puzzle, iba colocando las piezas. Asignaba cada escaño del Congreso a un candidato concreto, la mayoría para el partido que iba a gobernar y unos poquitos para la oposición, para guardar las apariencias. Esa lista de ganadores se mandaba a todas las provincias. Claro, una cosa es hacer la lista en Madrid y otra muy distinta es que esa lista se haga realidad en los pueblos. Y ahí es donde entraba en acción el pucherazo. Esto ya era la manipulación directa, el fraude puro y duro. Se hacía de todo, se cambiaban urnas, se falsificaban las actas y la práctica más famosa, se hacía votar a los muertos. Los llamaban los Lázaros. Un descaro total, pero aún faltaba una pieza para que el engranaje funcionara a la perfección. Y esa pieza clave sobre el terreno era el cacique. El cacique era el hombre fuerte del pueblo, el terrateniente, el abogado o el empresario más influyente. Él controlaba los empleos, los permisos, los favores. Era quien podía librar a tu hijo de la mili o, por el contrario, complicarte mucho la vida. A cambio, claro, solo pedía una cosa: el voto. El voto para el candidato que a él le habían dicho desde Madrid que tenía que ganar. El cacique era la correa de transmisión que convertía el plan del encasillado en votos reales. Bueno, ¿y todo este montaje funcionó? Pues la respuesta es que sí. Consiguió su principal objetivo, la estabilidad. Durante más de 20 años, España no tuvo ni pronunciamientos ni revoluciones. Pero era una paz de laboratorio, un orden artificial, un edificio precioso construido sobre la exclusión de la mayoría de la gente. ¿Y quién sostenía este sistema? Pues los que salían ganando, claro. Por un lado, la oligarquía, la gente con dinero que lo que quería era paz y orden para sus negocios. Por otro, la Iglesia, que recuperó muchísimo poder, sobre todo en la educación. Y finalmente, el ejército, que se mantuvo tranquilo y leal a cambio de un buen presupuesto y de que lo dejaran a su aire. Todos estos grupos estaban muy cómodos con el sistema. Pero esta paz tenía un precio, y era un precio altísimo. Todo lo nuevo que estaba surgiendo en la sociedad española se quedó fuera. El movimiento obrero, los republicanos, los nacionalistas catalanes y vascos, todo ese mundo no tenía sitio en el teatrillo del turno. El sistema era como una olla a presión a la que se le había sellado la válvula de escape. Por fuera parecía tranquilo, pero por dentro la presión no dejaba de aumentar. 23 años. Esa es la cifra. Esa fue la duración de la Edad de Oro de la Restauración, desde 1875 hasta el gran desastre del 98, con la pérdida de Cuba y Filipinas. Durante casi un cuarto de siglo, la maquinaria que diseñó Cánovas funcionó como un reloj suizo y le dio a España el periodo de paz interna más largo de todo el siglo XIX. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Sin duda, la Restauración fue una obra maestra de ingeniería política. Sacó a España de un caos terrible, pero su legado es una pregunta muy incómoda. ¿Se puede construir un país sobre una mentira pactada? Se creó una fachada de democracia, pero por dentro era un sistema vacío, controlado por una élite. Y nos deja una reflexión final. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un sistema que consigue la paz a cambio de anular la participación real de la gente? La respuesta a esta pregunta la daría de forma muy trágica la propia historia de España en el siglo XX.